Me llamo Pedro. Llevo 15 años manejando tráiler, recorriendo casi todas las carreteras del país. Soy originario de la Ciudad de México, pero mi trabajo me mantiene en constante movimiento. He visto cosas terribles, accidentes fatales, intentos de asalto, persecuciones, cosas que cualquiera explicaría con lógica. Sin embargo, también me han pasado sucesos que no tienen explicación alguna. Lo que voy a contar ocurrió en la carretera México-Cuernavaca, mejor conocida como la Autopista del Sol. Una vía peligrosa no solo por los delincuentes, sino también por las historias que se cuentan sobre apariciones. Aquella noche, iba conduciendo a altas horas de la madrugada. Antes había descansado unas 5 horas en un pequeño hotel de pueblo, así que no tenía sueño. Estaba fresco, con un termo de café al lado, listo para manejar hasta el amanecer. Sabía que esa carretera era arriesgada, pero era la ruta más rápida para llegar a mi destino, así que decidí correr el riesgo. Todo iba normal, hasta que, en un tramo solitario, escuché golpes en la parte trasera de la caja de mi tráiler. Maldije en voz baja. Pensé que algún asaltante se había trepado para revisar la mercancía. Moví el tráiler de un lado a otro para ver por los espejos retrovisores, pero no vi nada. Seguí mi camino, aunque los golpes volvieron a escucharse más fuertes. Dudé en detenerme, porque sabía que hacerlo era un error. Si eran delincuentes, podían llevarse todo. Sin embargo, contra toda lógica, me estacioné en un lugar totalmente oscuro y desierto. Tomé una llave de cruz y bajé decidido a enfrentar lo que fuera. Revisé la caja, abrí las puertas, pero todo estaba en orden. No había nadie. Al cerrar y darme vuelta para regresar a la cabina, sentí que el aire se me fue de los pulmones. A lo lejos, en medio de la nada, había una silueta blanca. No había carros, casas ni luces en kilómetros, y sin embargo, ahí estaba. Al principio la vi borrosa, pero cuando desapareció y apareció unos metros más adelante, casi se me detuvo el corazón. No caminó, no movió los pies, solo estaba ahí, cada vez más cerca. Era una mujer. Llevaba un vestido largo, blanco, que brillaba más de lo normal en esa oscuridad sin luna. Sentí un frío que me caló hasta los huesos. Corrí a mi cabina, encendí el tráiler y salí disparado. Miré por el espejo retrovisor y ya no estaba. No había forma de que se escondiera. El lugar era puro monte. Pensé que había terminado, hasta que unos kilómetros más adelante la vi de nuevo. Estaba parada justo en medio de la carretera. La esquivé de golpe, casi pierdo el control, y seguí manejando con el corazón en la garganta. Quise convencerme de que era mi imaginación, pero entonces la vi por el rabillo del ojo. Ahora estaba sentada en el asiento del copiloto, mirando hacia el frente, inmóvil, como si siempre hubiera estado ahí. No me da vergüenza admitir que en ese momento mojé mis pantalones. Lo único que hice fue rezar, con los ojos clavados en el camino. Por suerte, después de un rato vi las luces de otro vehículo acercándose en sentido contrario. Al mirar de reojo para comprobar si seguía allí, ya no estaba. Esa ha sido la peor experiencia de mi vida. Desde entonces nunca más volví a tomar la carretera México-Cuernavaca de noche. Prefiero hacer horas extras por las desviaciones antes que volver a cruzarme con esa figura. Mi nombre es Juan. Conduzco una combi en el Estado de México. Mis recorridos son a diferentes bases de la ruta, pero la más alejada es aquella a la que nadie quiere ir de noche. A esas horas apenas suben 1 o 2 personas, y la zona es demasiado solitaria, con muy pocas casas alrededor. Esa ruta siempre fue peligrosa. Antes era común que se subieran asaltantes, tanto a robar a los pasajeros como a los choferes. Por eso casi nadie quería hacerla. Pero para mi mala suerte, esa noche me tocaba guardia. Tenía que quedarme hasta el último viaje, que salía a las 11:30. El recorrido me tomaba poco más de 1 hora hasta llegar a la base. Como siempre, salí con la combi llena, pero poco a poco los pasajeros fueron bajando en el camino, hasta quedarme con solo 3. Ya pasaban de las 12, así que aceleré. Quería terminar y regresar a mi casa. En ese momento un hombre me hizo la parada.
Una mujer también subió. Venía detrás de él. Pensé que iban juntos. Me detuve, más porque uno de los pasajeros iba a bajar, que porque quisiera levantar más gente. Bajó uno, subieron los dos, y entonces conté 4 pasajeros en total. Esa noche me había tocado una combi de las viejitas, no una propia. Las ventanas no servían, estaban trabadas, y el calor se encerraba horrible. Lo bueno es que yo iba al frente, porque estar atrás hubiera sido insoportable. El hombre que subió con la mujer pagó su pasaje, pero solo el suyo. Ahí noté que no venían juntos. Después, otro pasajero bajó en su parada. Al poco rato, el mismo hombre que había subido calles más abajo me pidió que lo dejara en una tienda. Así que al final, solo me quedaban 2 pasajeros, la mujer y otro hombre. Ya estaba a unos 15 minutos de la base. El camino era malo, lleno de baches y sin pavimento. En una subida, la combi se forzaba más de lo normal. El hombre que quedaba me pidió que lo bajara en la calle alta, y así lo hice. Me pagó. Bajó por el hueco trasero y al mirar hacia atrás noté que la mujer no me volteó a ver. Solo seguía mirando por la ventana, con una expresión vacía. Cerré la puerta jalando el lazo y seguí mi camino. La zona se ponía cada vez más fea. Lotes baldíos extensos, llenos de maleza y árboles, las calles apenas marcadas por las llantas de los vehículos que pasaban de día. En toda la noche, no me crucé con ningún otro carro. Ya casi llegando a la base debía tomar una curva donde el camino se dividía en 2, con un barranco en medio. Le pregunté a la señora dónde iba a bajar, para saber si debía llegar hasta el final. No respondió. Giré para mirarla, y me quedé helado. La mujer ya no estaba. Me frené de golpe. No había escuchado que se moviera ni que bajara. Revisé toda la combi. Nada. Imposible que se hubiera bajado. Las ventanas no funcionaban, y si hubiera abierto la puerta lo habría notado con el lazo. Volví al volante, temblando. Avancé hasta la desviación y en medio de la oscuridad sin alumbrado, la vi. Estaba parada frente a mí, justo en la división del camino mirando hacia el barranco. Me observó con esa misma cara inexpresiva y saltó. Me bajé corriendo a buscar su cuerpo. No había nada, solo árboles y hierbas altas, pero ningún rastro de ella. Justo entonces pasó un compañero en carro con su familia. Me preguntó qué me pasaba. Le dije que una mujer se había aventado. Él me miró serio y me respondió, «Seguramente ya estás agotado. Deberías ir a descansar». Me subí otra vez a la combi y tomé camino de regreso. Pasando por los lotes baldíos lo vi. La mujer caminaba entre los árboles. Pensé que estaba perdiendo la razón. Aceleré sin mirar atrás. Pero al llegar a otra curva, volvió a aparecer. Estaba parada en medio de la calle. Frené en seco, y al levantar la vista, seguía ahí, mirándome con esa cara sin expresión. Metí reversa, tomé otra calle, y manejé lo más rápido que pude hasta llegar a mi casa. Guardé la combi y no quise hablar más del asunto. Mi esposa me vio alterado, me sentó a cenar algo y después me acosté. Ya eran casi la 1 y a las 5 debía salir de nuevo. Esa fue la única vez que la vi. Cuando conté mi experiencia, algunos compañeros dijeron que quizá era el espíritu de una mujer que murió en un accidente por esa zona. Otros, que simplemente estaba agotado y alucinaba. No sé qué creer. No soy alguien que crea en esas cosas. Pero cada vez que paso de nuevo por ese camino, sea de día o de noche, siento miedo de volver a encontrarme con esa mujer. Y aunque hasta ahora no me ha vuelto a ocurrir, no descarto que algún día la vuelva a ver. Esto me pasó hace algunos años. Debía llevar a unos familiares y algunas cosas a Toluca, porque mi abuela estaba muy enferma, crítica en el hospital, y mis tíos querían estar con ella. En ese entonces yo tenía una camioneta, pero trabajaba hasta tarde, así que ellos decidieron irse primero en el carro de un conocido de la familia. Yo salí hasta las 11 de la noche de mi trabajo. Pasé por mi casa a recoger unas cosas que no habían cabido en el otro carro. Aproveché para darme un baño, y sin darme cuenta ya eran las 12. Tuve que manejar de madrugada. El trayecto era largo.
Mis abuelos vivían en un pueblito algo alejado del centro de Toluca. En autobús tardabas unas 3 horas desde la Ciudad de México, pero en auto el camino era más rápido. Mi camioneta tenía apenas 3 años de uso. Nunca me había dado problemas. La llevaba a revisiones periódicas y siempre respondía bien. Conduje por buen rato hasta llegar a La Marquesa, una zona turística rodeada de árboles. A esa hora casi no había autos. Solo de vez en cuando alguno pasaba iluminando la carretera. De pronto algo extraño ocurrió. Las luces de mi camioneta comenzaron a parpadear. La radio se encendió sola y solo transmitía estática. Sin previo aviso, la camioneta se apagó. Los faros se prendían y apagaban como si hubiera un falso contacto. Intenté encender el motor varias veces, pero no respondía. Me bajé y activé las intermitentes. Empujé la camioneta hasta la orilla para no provocar un accidente, aunque me costó trabajo. Revisé el motor, pero no encontré nada raro. Pensé que quizás se había recalentado o había alguna falla eléctrica, y trataba de encontrar una explicación lógica. Quise llamar a mi papá o a mis tíos, pero el teléfono no tenía señal. Me quedé esperando, con la esperanza de que alguien pasara y pudiera darme corriente, pero nadie apareció. Pasaron unos 10 minutos hasta que, de repente, mi celular sonó. Era mi tío. Me dijo que habían estado tratando de comunicarse conmigo, pero a todos les mandaba buzón. Con voz quebrada me dio la noticia. Mi abuela había fallecido hacía unos 15 minutos. Volví a intentar encender la camioneta, y esta vez arrancó a la primera. Las luces funcionaban bien, la radio no se encendió sola. Como si nada hubiera pasado, seguí conduciendo aún con el corazón agitado, y entonces al mirar el retrovisor, juraría que vi a mi abuela sentada en el asiento trasero. Me giré de golpe para verla mejor, pero no había nadie. Esa ha sido la experiencia más extraña que he vivido manejando por carretera. Puede que solo haya sido sugestión y una coincidencia que todo fallara en ese lugar, justo a la hora de su muerte. Pero también pienso que tal vez fue mi abuela despidiéndose por última vez. Aclaro que nunca he sido creyente, ni en religiones ni en fantasmas. Pero esa noche viví algo que hasta hoy no puedo explicar de manera lógica, y aunque quiera pensar que fue una coincidencia, en el fondo no descarto que haya sido algo más allá de mi comprensión. Hola, soy Fernanda, tengo 27 años, y lo que les voy a contar pasó cuando tenía 22. En ese tiempo mi vida era puro desmadre. Fiestas, alcohol, hombres, no me importaba nada. Sí, sé que muchos me van a juzgar, pero así era yo. Me gustaba vivir al límite. Esa noche fui a un antro con mis amigas, salimos ebrias, tambaleándonos en la madrugada. Eran como las 2. En el lugar conocimos a unos tipos altos, fuertes, con pinta de gimnasio. Desde que los vimos, supimos que buscaban algo más que bailar. Nosotras también. Pero había un detalle. Una de mis amigas, la más aburrida según nosotras, la que nunca tomaba, nunca ligaba, y la que siempre terminaba manejando porque tenía coche. Esa noche fue igual. Nos dijo que no subiéramos con ellos, que no confiáramos. Yo, borracha, me reía de ella. Le dije aguafiestas que para qué venía si no sabía divertirse. Los tipos nos insistían. Querían que nos subiéramos a su carro para ir a un lugar más privado. Mis amigas y yo estábamos tentadas. Una de ellas hasta levantó la blusa para provocarlos. Pero mi amiga, la aburrida, nos jaló casi a la fuerza y nos metió a su coche. Nosotras berreábamos enojadas con ella, gritándole que no nos dejaba vivir. Entonces empezó lo pesado. Los hombres se subieron a su auto y nos siguieron. Se emparejaban, nos gritaban, nos decían que subiéramos. Íbamos muertas de risa, creyendo que era un juego, mientras mi amiga, seria, con las manos temblando en el volante, buscaba perderlos. Se metió por calles, dio vueltas, pero ellos siempre aparecían detrás, como si supieran a dónde íbamos, hasta que de la nada vimos una patrulla estacionada. Ellos aceleraron y se fueron. Nosotras seguimos de largo, riéndonos como si nada, sin darnos cuenta de lo que realmente había pasado. Al día siguiente nos enteramos. Esos mismos tipos regresaron al antro. 2 chicas borrachas sí se fueron con ellos y nunca volvieron. Las reportaron como desaparecidas. Ese día me cayó la realidad como un puto balde de agua helada. Esa amiga, a la que yo le decía aburrida, me salvó la vida. Si no hubiera sido por ella, yo estaría en la lista de esas chicas que nunca regresaron a casa. Hoy lo pienso y me da escalofríos. No fue un fantasma, no fue un demonio.
Fueron hombres de carne y hueso, y a veces ellos son mucho más aterradores que cualquier cosa sobrenatural. Soy policía en un pueblo pequeño de México. En este trabajo uno ve de todo: borrachos, riñas familiares, ladrones torpes, pero también cosas que no tienen explicación, aunque muchos no lo quieran aceptar. Una de esas noches estaba patrullando con un compañero. Dábamos vueltas por las calles principales y también salíamos a los alrededores, donde hay casas dispersas y el camino se vuelve de terracería. En lo alto de un cerrito está el cementerio, un lugar solitario. Siempre que pasábamos, saludábamos al velador, un señor ya mayor, tranquilo, que pasaba las noches en su caseta. Esa vez eran poco más de las 3 de la mañana. La luz de la caseta estaba encendida, así que supuse que no estaba dormido. Me bajé para saludarlo y lo encontré sentado, con un libro abierto entre las manos. Me sonrió. Me preguntó cómo iba la noche. Le dije que todo estaba tranquilo. Charlamos un par de minutos. Desde la patrulla, mi compañero solo miraba alrededor. Nada raro. Volví al carro y seguimos con la rutina. Terminamos el recorrido. Regresamos a la comandancia y entregamos el turno poco antes de las 5. No pasó nada fuera de lo común. Por la noche, cuando me tocó regresar al servicio, mi compañero me recibió con cara seria y me preguntó por qué no había informado lo del velador. Yo no entendía. ¿Qué pasó con él?, pregunté. ¿Cómo que qué pasó? Se murió. Le dio un infarto anoche, cerca de la medianoche. Lo encontraron hasta las 9 de la mañana. Cuando una familia entró a dejar flores, me quedé helado. Yo lo había visto después de las 3 con vida, leyendo su libro. Incluso recuerdo el sonido de sus hojas al pasarlas. Mi compañero me dijo que sí me vio bajarme de la patrulla y hablar con alguien, pero que la luz de la caseta estaba apagada. Según él, no había nadie. Fui al funeral. Cuando lo vi en el ataúd sentí que la sangre se me congelaba. Llevaba la misma ropa que yo le vi puesta esa noche. La misma. Cuando vuelvo a pasar por el cementerio para revisar, le digo a mi compañero de turno que vaya conmigo. No me importa que me digan loco o supersticioso, siempre reviso. El nuevo velador, un hombre más joven, me confesó una vez que a veces siente que lo observan, como si el viejo siguiera rondando. Dice que ha escuchado pasos, portazos y hasta un murmullo que le llama por su nombre. Yo ya no lo pongo en duda. Sé lo que vi, sé con quién hablé. Y si alguien me pregunta, les digo lo mismo. Ese cementerio nunca volvió a estar vacío, porque el viejo sigue cuidando ahí, aunque ya lo hayan enterrado junto a los demás. Soy policía en un pueblo muy chico, de esos donde todos se conocen pero nadie habla de lo que verdaderamente late en la noche. Esto me pasó hace unos años, cuando recién me asignaron servicio nocturno. Recuerdo que era una madrugada cerrada, ni luna, solo el cielo negro y los grillos como si intentaran tapar algo más. Ese día terminé de patrullar cerca de medianoche. Me tocaba regreso al cuartel, pero antes pasaba por la orilla del río que bordea el pueblo. El río está casi seco en esa temporada, pero tiene partes profundas donde el agua se acumula y se ve turbia de mezclar lodo y hojas. Se dice que ese río fue escenario de tragedias antiguas. Mientras manejaba despacio, vi algo parado al otro lado del río, bajo un sauce. Parecía una figura femenina, vestida con algo blanco, largo, suelto al viento. Pensé que era basura volando, que alguien dejó su ropa o algo por ahí, pero algo no cuadraba. La figura estaba inmóvil, aunque las ramas del sauce se movían sobre ella sin que ni un susurro de viento la moviera. Apagué la patrulla para ver mejor, bajé la ventanilla y escuché el llanto. Fue un llanto agudo, desgarrado, como si alguien al final de su voz estuviera rogando, pidiendo ayuda. ¡Ay, mis hijos! Sollozos mezclados de pena y furia. Retumbaba en la orilla del río. Parecía venir del agua misma. Se me erizó la piel. Subí de nuevo al auto, encendí las luces, apunté hacia el sauce, pero ya no vi nada. La figura desapareció.
No había reflejo en el agua, ni sombra, nada que me explicara que realmente había estado ahí. Seguí mi camino, tratando de convencerme de que mi mente me jugaba una broma, que el cansancio y el silencio me habían engañado. Llegué al cuartel, hice reporte normal, pero esa imagen no me salió de la cabeza. A la mañana siguiente, escuché lo que decían en la plaza del pueblo, que vecinos de la orilla del río habían visto a una mujer vestida de blanco, llorando, pidiendo por sus hijos, justo a la hora en que yo pasé, que había incluso alguien que juraba que escuchó sollozos cerca del agua, sin poder identificar de dónde venían exactamente. Decidí investigar. Hablé con los viejos del pueblo, con los pescadores que madrugan, con los que cruzan ese río en la mañana. Todos conocen la leyenda, pero nadie la revive como esa noche. Me dijeron que hace décadas una mujer perdió a sus hijos en esas aguas, que ella murió de pena, y que su espíritu vaga llorando aparece de noche cuando alguien se acerca al agua. Desde entonces, cada vez que tengo turno nocturno, paso por ese tramo con cuidado. Apago el radio, bajo las ventanas un poco, solo escucho el agua, el silencio. Pero a veces, en el borde de mi oído, como un eco quebrado, me parece oírla. ¡Ay, mis hijos! Y te lo digo, no fue fantasía. Soy policía, vi, escuché. Si alguien me pregunta, les digo, La Llorona existe, y la vi. No quiero volver a verla, pero sé que ahí sigue, llorando por quienes se ahogaron, luchando con su pena, atrapada entre el agua y el llanto.